La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Quienes transitan la renuncia, habiendo avanzado por el camino interior, saben que nada se pierde, encontrando en aquella energía que ensayan la comprobación paulatina de un profundo estado de liberación, mientras que aquellos que dicen renunciar, huérfanos de guía interna, suelen caer en sustitutos que, abierta o veladamente,
ocuparán un lugar en su todavía indeclinable ilusión. Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. Como cortina musical, en el programa de hoy vamos a escuchar una obra nuestra titulada Bálsamo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontranos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. En esta civilización que conformamos y en una transición como la que estamos atravesando a nivel planetario, con puntuales características, nuestro ser interno necesita llevarnos a un determinado estado de conciencia como parte de su formación y avance en el dominio de las leyes. Eso se logra por un proceso gradual e ininterrumpido, tanto de corte instructivo como purificatorio. La ley de karma ofrece a nuestro interno todo lo que necesita para ir sobrellevando, proponiendo y regulando ese proceso en cada uno de nosotros. Nuestra conciencia espiritual recibe, por parte de la ley de karma, todo un andamiaje o dispositivo, una especie de concesión escenográfica por medio de lo cual dar formato adecuado a las situaciones que el ego, sumergido en la materia por medio de la personalidad, deberá transitar en la superación de las etapas de expansión. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Ley de Purificación. Daniel Gagliardo. El título del programa que vamos a trabajar en el día de hoy es El trabajo interno que tenemos que hacer. Y el primer bloque titulamos Apego a las cosas, parásitos y alimentación. Aporta una persona asistente sobre el apego que tenemos a las cosas, no pudiendo desprendernos de lo que no necesitamos y que otro sí lo necesita. Luego, en el transcurso de este estudio, preguntan si el discernimiento guarda relación con la compasión y finalmente otra persona aporta que estamos en la época de la desparasitación y se pregunta ella misma, ¿cómo saben los parásitos ese tema? Escuchamos a Gagliardo. Que hay cosas que no necesitamos ninguno y que muchos tenemos todavía. Lo que decís es cierto. Cuando era chico había dibujitos, no sé si ustedes los vieron, somos pocos los viejos de esa época. Ese papel atrapamoscas. Nosotros somos como el papel atrapamoscas. Cosa que pasa por nuestra vida, ¡tac!, muere ahí. Entonces, sí, ciertamente la cosa sería muy diferente si los seres, como la jerarquía indica desde hace mucho tiempo, fuéramos meros depositarios transitorios y temporales de cualquier cosa. Que la energía nos pudiera encontrar para distribuir lo que fuera, porque nosotros no tendríamos esa condición enfermiza de estar apegados de la posesividad. Entonces, si la corriente de energía trae hacia nuestra vida algo, lo trae por dos motivos. O porque nos hace falta,
o porque tenemos la capacidad de encauzarlo hacia dónde está haciendo falta. Son básicamente las dos vertientes, haciendo una síntesis. La mayoría, cuando llega algo a su vida, es como ese papel atrapamoscas. Cosa que llega a nuestra vida, hay que moverla con barreta, solvente, mandar una carta documento. Entonces, gran parte del desequilibrio planetario se basa en que hay personas que son, prácticamente su conciencia es un papel atrapamoscas gigante de distintas envergaduras. Y algunos tienen como meta simplemente eso. Cuanto más atrapan, piensan que están satisfaciendo mejor sus metas, sus ideales, sus proyectos, sus propósitos. Y son pocos los que tienen esa condición de haber comprendido que todos somos meros y transitorios depositarios temporales de todo. De lo que fuera, personas, ideales. Llega un concepto a nuestra vida, hay que ver para qué llega. Una vez que percibimos que ese concepto hizo en nosotros lo que tenía que hacer o lo aplicamos como lo teníamos que aplicar, si no somos capaces de estar en disponibilidad para que se renueve nuestra conciencia en términos técnicos, teóricos, para después ser prácticos actualizados, porque hay cosas que se llevan a la práctica que son sumamente desactualizadas, que el término práctico les queda un poco grande porque se supone que lo que tenemos que llevar a la práctica sea lo que realmente y de modo actualizado nos hiciera falta para lo que fuera, porque los motivos pueden ser varios, múltiples. Sería interesante tener como una especie de protocolo, te entra algo, sale algo. Entonces, así circula. Discernir y obedecer. A veces podemos llegar a discernir, después la obediencia no se concreta, no se ejerce, y queda ahí. Sí, digamos que todo acontecimiento que se basa en discernimiento guarda relación entre sí. O sea, los acontecimientos que son producto del desenvolvimiento de la compasión, como esta capacidad intuitiva de recibir claramente algo, profundizarlo y aplicarlo, tienen un nexo. Todo lo que sea realmente discernir, y la compasión necesita de discernimiento, guarda una relación, porque en definitiva, todo lo que tenga que ver con comprender la necesidad tiene un patrón en común. La necesidad tiene un solo eje, y de ahí se vuelca circunstancialmente la comprensión de la necesidad a través de todos los mecanismos que hagan falta en cada situación. Así que guarda una relación, claro que sí. No saben. Los parásitos proliferan como otro tanto tipo de componentes biológicos, proliferan también en mayor o menor cantidad según la temperatura, la humedad. Entonces, hay elementos que se pueden considerar parásitos que son estacionales porque en ciertas estaciones se activan y en otras están en receso. Es como si se pusieran a invernar. Y también esto de que viene la época de desparasitarse o de los parásitos, vos te referís a las personas, a los perros, a todo, a todo. Tiene que ver también con una cuestión de equilibrio. Cuando las personas tienen una dieta y guardan ciertos protocolos suficientemente equilibrados o adecuadamente sobrellevados, los parásitos son regulados por el equilibrio que el organismo en sí mismo puede experimentar y sostener. ¿Por qué prolifera tanto y por qué es tan abundante esta cuestión de andar desparasitando a las personas, a los animales o lo que fuera? Porque ese equilibrio no siempre está presente. Entonces tenemos que apelar a elementos que suplan ese equilibrio. A ver, tenemos que ser conscientes que no hay forma de no tener parásitos. No hay forma de no tener parásitos. El problema es cuando, por algún motivo, el metabolismo entra en algún grado de desequilibrio, disfunción que hace que los parásitos proliferen de un modo tremendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer el famoso tratamiento de 3 días con las pastillitas, o a los perros, o a los caballos, o lo que fuera. Pero en realidad no tendría que ser necesario si las personas tuvieran patrones de vida y de conducta adecuados, suficientemente adecuados. Porque los parásitos existieron mucho antes de que la humanidad supiera que tenía parásitos.
y la gente no moría de parásitos en ciertas épocas simplemente porque para su nivel y para la experiencia kármica que tenían que hacer, lo que hacían era suficientemente natural y había una regulación en el metabolismo, en el organismo. Después, cuando la humanidad se fue desajustando cada vez más, cuando la alimentación, los patrones de vida empezaron a ser cada vez más indebidos e inadecuados, la descompensación fue llevando a esto, una proliferación enorme, enorme. Esta alimentación que tenemos, que nos debilita, que hace que tengamos problemas intestinales, problemas estomacales, renales, hace que las defensas bajen y el metabolismo, las barreras orgánicas naturales, biológicas naturales, no funcionan adecuadamente. Bueno, pero la primavera existió siempre, y la conciencia humana, y los pueblos, y la humanidad, y las culturas humanas siempre pasaban por primaveras, pero en realidad, tanto los parásitos como nosotros estamos sobreespecializados. Justamente algo así dijimos hace un tiempo cuando nos preguntaron, ¿no? O sea, nosotros abrimos la puerta a los parásitos porque no somos ninguna otra cosa que parásitos. Entonces, tenemos una afinidad con los parásitos. No sé por qué no hay más vampiros, porque si fuera por el vampirismo nos tendríamos que ser Batman, ¿no? Todos vestir con el trajecito en este planeta. Sí, enfermedades cerebrales que son, por ejemplo, de producto de la presencia de parásitos que llegan al cerebro. Dijimos que todos tenemos parásitos continuamente. No tener en un grado que está mostrando que algo está fallando en nuestra vida. No, eso tiene que ser antes de la desparasitación. Vos no vas a cambiar tus patrones de vida porque te desparasitaste. O sea, uno puede desparasitarse si lo considera, si percibe, lo que fuera. Pero si los patrones de vida y de conducta no van mudando, la desparasitación es un protocolo para sacarnos de encima los parásitos. Tomamos un veneno que a nosotros no nos llega a afectar gravemente, pero sí nos afecta, porque creemos que no nos afectan, los desparasitantes son veneno, nada más que están en la dosis que matan primero al parásito y no a nosotros. Van por dos carriles diferentes. Entonces, cada uno tendrá que ver cómo es en el proceso, cómo debiera ser. Cuando le decimos a la hermana lo que le estamos diciendo los hábitos, estamos hablando de patrones que tienen que ver con una ética filosófica. No cómo te cambia las ganas de comer más una fruta que otra, o comer cereal o comer legumbre. Porque cuando te desparasitas, hay una cantidad de polos atractivos del alimento que cambian porque los tenías trastocados por la fagocitación de los nutrientes que te hace el parásito mismo. Pero lo que hago referencia es otra cosa. Cuando hablo de que desparasitarte no te va a dar la llave para cambiar los patrones de vida y de conducta. Uno lo tiene que cambiar. Si siente que tiene que desparasitarse, se desparasita. La cuasia, la quina y todo eso sirven para desparasitar. Y hay otra cantidad de hierbas, de infusiones. La alimentación que nosotros tenemos es muy efectiva para mantener el organismo en un equilibrio respecto a los parásitos. Muy efectiva, porque es una alimentación que por sí misma es terapéutica. Hoy en día, la alimentación no tendría que verse como algo terapéutico, pero en una humanidad donde alimentarse es enfermarse, tener nuestra alimentación es un polo terapéutico de la alimentación. Entonces nosotros tenemos una alimentación que tiende a generar un equilibrio en ese sentido, en todo sentido. Hay gente que va y toma medicamentos para mover el intestino o esto. Nuestra alimentación equilibra las funciones intestinales, renales y bla, 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 todo. Genera un estímulo de equilibrio. Si pensamiento, sentimiento y acción, a partir de nuestra concientización de la realidad interior y búsqueda de la unificación con la vida cósmica, deben confirmar nuestra aspiración a lo superior, ello debe encontrar reflejo en nuestra manera de alimentarnos. Ninguna de nuestras formas de participar en este universo que conformamos debe ser refractaria al reflejo de lo superior. Solo una inmensa ilusión es a lo que se aferran aquellos individuos que dicen estar en búsqueda interior, comprometidamente, pero cuya alimentación es involutiva.
contraria a las necesidades de la actual transición planetaria. Seres que suelen declarar que ellos transmutan la ingesta de cadáveres que les es habitual. Esas personas recaen en una visión de tipo egoísta al momento de aceptar la inconveniencia del canibalismo. Forma parte de su creencia el desconsiderar el padecimiento del reino animal, situación que no tienen en cuenta casi de manera absoluta. Solo les importa, respecto a la ingesta de cadáveres, su supuesta capacidad de transmutar el perjuicio que esa primitiva alimentación podría inferirles, siendo que para ellos todo se basa en lo que puede o no ser un daño unilateral. De este modo, si su pseudo capacidad de transmutación de cadáveres funcionase, siempre desde su óptica, claro está, no existen motivos valederos para tener en cuenta la matanza de millones de animales diariamente, como así tampoco se abren a reflexionar acerca del estado del padecimiento crónico que antecede durante meses o años y bajo formas de cautiverio sádicas o perversas al asesinato o ejecución de esos millones de especímenes del reino animal. Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Daniel Gagliardo. Vamos a escuchar una creación nuestra titulada Redención. Si las manos se abren para soltar, incluso lo más preciado, dádivas del cielo anidarán en sus cuencos. A ellas retornarán, bañadas de espíritu, las cosas que antes eran del mundo. Conferencia de Cosmosofía en Capilla del Monte a cargo de Daniel Gagliardo, auxiliar de la energía de instrucción espiritual para el nuevo ciclo planetario. En sus conferencias alrededor del mundo
busca remitir a quienes están receptivos hacia su propia fuente interna de conciencia. Estas revelaciones internas se tornan herramientas para la trascendencia y transformación de los seres, orientándolos a una espiritualidad práctica. La charla será realizada en base a las preguntas del público asistente. Domingo 19 de enero, convocatoria 18:30 horas, inicio 19 horas. En el Centro Español de Anfunes 572. La entrada es libre y gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Este segundo bloque se titula El trabajo es con la mente. Preguntan si todos los desequilibrios que tenemos se deben a un cuerpo emocional inmaduro. Escuchamos a Daniel. Exactamente. Es el fundamento de todo el desequilibrio. Es la organizadora de la fiesta, la cuestión emocional. Los parásitos lo que hacen es, ¿está emoción en casa? Sí. Bueno, vengan que está emoción, que estamos bárbaros. ¿Cómo? ¿Emoción no está hoy? No. Qué bajón. Cada uno trajo algo. Las chicas trajeron la comida y los varoncitos trajimos la bebida para hoy. Claro. Bueno, en definitiva, hermanos, todos nosotros sabemos de un modo u otro, por experiencia directa y si no lo vivimos, por comprensión de esto, que nuestras formas de pensar y de sentir atraen ciertas cuestiones. O nos fortalecen o nos dejan indefensos. Porque es así. Entre esos dos polos, el fortalecimiento y la indefensión, es como va fluctuando continuamente lo que nos pasa en los cuerpos de la personalidad. Y el responsable es el eje de eso, que es el cuerpo central, el segundo, y el emocional, que es el responsable y sigue siéndolo y va a seguir siendo hasta el final de la transición. ¿Por qué tiene tanta incidencia y más que nunca el proceso emocional? Porque venimos tan atrasados, lo teníamos que haber resuelto en la Atlántida, seguimos sin resolverlo hoy, entonces cada vez estamos más indefensos ante un saldo tan terrible como ese, porque la indefensión es grande porque ya tendríamos que haber superado eso y tendríamos que estar trabajando en el cierre de la maduración del cuerpo mental para dar paso a la ley evolutiva superior. Nuestro cuerpo mental es un oligofrénico que está identificado con un emocional que nunca terminó de madurar ni de elevar su condición hacia donde correspondía. Y lo tendría que haber hecho sobre el cierre de la Atlántida. Miren que estamos atrasados, ¿o no? Y sí, porque realmente ser tan ingenuos de creer que nosotros estamos en este estado de desequilibrio e indefensión metabólica simplemente por azar, sin tener en cuenta que existe el karma y que tenemos que enfrentar dentro de esa existencia kármica la gran deuda del cuerpo astral que nunca cerramos, y que seguimos generando la peor de las fisuras en el contexto de una civilización que se encamina ahí nomás, a unos metros al cierre de la ley de karma, y no terminamos de cerrar esto. Entonces, no es muy difícil de entender este proceso. Más vale que no. A gatas están intentando los seres rescatables aproximarse un poco a esta comprensión de que hay que alinear, hay que armonizar el emocional, y de ese 10%, no sé si el 0,5, por decir algo, lo debe tener más trabajado. La deuda es tremenda, no hay cómo pagarla, no hay cómo, nada, por eso la jerarquía se va a hacer cargo de casi todo. Es ofensivo para esa gente decirle eso, es ofensivo. Recuerdo hace
unos años, hará 3, 4 años, capaz que alguien lo recuerde mejor, que habían venido 2 chicas en estadía y una estaba que veía el demonio en mí porque decía que no tenía inteligencia emocional por las cosas que decía. Porque hablamos del emocionalismo, el sentimentalismo. Entonces estaba que se la llevó el diablo. La otra no, la otra decía, no, para mí me parece bien lo que dice. Esta no tiene inteligencia emocional, es un monstruo. Esa veía como una aberración que nosotros no entendiéramos que emocionarse no es la finalidad de la vida. Si no te emocionás, sos Hitler. Hitler se emocionaba cada rato, cada 15 segundos. No puede ser. Estoy re emocionado. ¿Cuántos judíos matamos hoy? ¿De qué se trata eso? Es una locura. La emoción por sí misma no significa nada. El emocionalismo, el sentimentalismo, no son nada de lo cual jactarnos ni estar orgullosos, porque es un surtidor continuo de desequilibrio, sí, para entretener, claro. ¿Y no somos una humanidad distraída? ¿No somos una humanidad distraída? Realmente, no estamos distraídos, no está mirando para donde no tiene que mirar, haciendo lo que no tiene que hacer, ocupada de lo que no sirve, inventándose ocupaciones que son inservibles y tóxicas, y esta humanidad hace eso continuamente. Que es lo mismo. El problema de las personas para entender el comportamiento emocional es que no pueden trabajar objetivamente modificación emocional si no pueden elevar el mental a una comprensión superior. Porque entonces no hay cómo, no hay dónde pararse para ese trabajo. El emocional es el hermanito del cuerpo mental. No somos nosotros los que tenemos que trabajar con el emocional. Nosotros tenemos que trabajar con el hermano mayor, el que tiene los pantalones. El que está encargado debería ser el encargado de poner orden en la casa. Entonces, si nuestro cuerpo mental es inmaduro, desequilibrado, está encallecido, se abastece sin saberlo de ese tóxico que le brinda el hermano menor, el del medio, entonces estamos en un grave problema. Para trabajar sobre el emocional, el ser tiene que desistir de hacer un trabajo directo sobre el emocional, porque entonces va a generar un bloqueo. Y eso es lo peor que le puede pasar. El emocional, al ego, no le va a prestar tanta atención. Es más, se le va a poner en contra y la cosa va mal. El ego tiene que trabajar con el mental. Cuando el ego reconoció la meta interna como su propia meta, como aquello que tiene que ofrecerle a los 3 chiflados, entonces ahí el ego tiene que trabajar con el mental. Y el mental va a encontrar la manera de hablarle al emocional en el lenguaje que el emocional necesita. Y al físico en el lenguaje que el físico necesita. Porque el físico registra a través de los componentes físicos que están relacionados a la mente, registra estímulos que son benéficos para él. El cerebro es un elemento físico, es del cuerpo físico. Cuando el mental se eleva, le ofrece al cerebro elementos para trabajar totalmente diferentes a los que le ofrece cuando el cuerpo mental está identificado con el emocional y el cuerpo mental que le ofrece al cerebro. Toxicidad, porque no puede resolver realmente su posición dentro de ese esquema vertical de la personalidad, donde él tiene que ser el receptor de ciertas cosas y ser el distribuidor, quien las facilite. Entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es de clarificar la mente en función de orientarla a la vida interna. Ese es el trabajo. Algunos te dicen, no, pero te insensibilizás porque las emociones no van a desaparecer, porque el cuerpo emocional no puede desaparecer, porque si vos aniquilás el cuerpo emocional, desencarnás. Ninguno de los 3 cuerpos, mientras estás encarnado, puede desaparecer, pero sí pueden armonizarse, equilibrarse, crecer, sublimar aspectos de su funcionamiento. Y entonces el trabajo es con la mente. Y así la cosa cambia, así cambia la cosa. Solo la desilusión conduce la mente a la victoria. La luz jamás alimenta ilusiones. Solo penetra aquella oscuridad donde los vestigios más resistentes se resguardan, permitiendo que, al cobijo de la humildad,
se ensayen las preciosas energías del autoconocimiento y la transformación. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra una de sus obras, Oportunidad Aún. En esta etapa específica de la transición de la conciencia humana, estamos viviendo distintos tipos de ajustes y pruebas. Están quienes enfrentan facetas de la ley de purificación en el plano físico, aquellos otros que las experimentan en el plano emocional o en el mental, así como un número impreciso de individuos sumidos en una profusa combinación de matices purificatorios que involucra el contexto general
de los niveles de la personalidad. Sin embargo, es en el plano mental donde la fase más aguda de la purificación se perfila de modo cada vez más amplio y explícito. A medida que la transición general de este universo planetario avance hacia el ápice global purificatorio, el recrudecimiento de la purificación mental debiera ser visto como un índice de medición simbólico, pero objetivo. Ley de Purificación, cuaderno número 3 de Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son: Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, Versículos de Instrucción Profética, Colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Apuntes para el Camino, Cuaderno de Notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. Último de los bloques de este programa de hoy, que tituláramos Transmutación Vehicular. Daniel Gagliardo continúa hablando sobre el desapego, la inmadurez emocional y el trabajo mental. Y finalmente se profundiza sobre la transmutación vehicular. Escuchamos a Gagliardo. El desapego es un proceso que se basa en la inmadurez emocional, pero el que tiene la llave para trabajar eso, a ir superándolo, es el mental. Si el mental, en vez de ofrecerle argumentos elevados por su relación interna al emocional, lo que hace es justificarle al emocional los apegos que tiene, justificarle, decirle, pobrecito, tenés razón, entonces ahí hay un gran problema y nunca se supera el apego. El desapego surge de un cuerpo mental que, empezando a alimentarse ya de los estímulos internos, empieza a brindarle un reflejo de esa comprensión a un emocional que hasta ese momento la única referencia que tiene es el espanto de lo que la realidad supuestamente le muestra, lo que en horizontal registra el cuerpo emocional. Entonces tiene que empezar a registrar algo que sea diferente. Si la mente está involucrada con los reclamos del cuerpo emocional, la mente está en horizontal, sintonizando aquello que le reclama el cuerpo emocional. Entonces la mente no está ofreciendo, no está cumpliendo con su trabajo. La mente tiene que cumplir con su trabajo. Tiene que ofrecer un parámetro diferente, el parámetro que le corresponde al nivel mental, que es por sobre, encima del techo emocional. La mente tiene como piso la parte más elevada del emocional y de ahí para arriba tiene que ofrecerle al emocional lo que solamente la factura de la mente, lo que la mente puede trabajar, comprender, profundizar, confirmar, eso es lo que le tiene que brindar al emocional. Que aunque el lenguaje mental y el lenguaje emocional sean en sí mismos diferentes, la esencia que une los lenguajes de cada uno de los niveles de la personalidad es la misma, por lo cual no hace falta que la mente invente procesos emocionales o genere estímulos emocionales. La mente tiene que brindarle limpiamente al emocional
desde lo que el nivel mental puede ofrecer al resto de la personalidad, lo que corresponda. Y el emocional lo va a sintonizar. No le gustará una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, pero llega un momento que dice, ¿qué pasa? Y para empezar a relacionarse con ese alimento tiene que elevarse vibratoriamente. Y aunque el emocional no lo sepa, al elevarse vibratoriamente va a empezar a emitir sentimientos y a vivir emociones de carácter cada vez más elevado. Hasta que llega un momento que aunque hablen lenguajes diferentes, el lenguaje de las ideas, de los pensamientos por parte de la mente, los sentimientos y las emociones por parte del emocional, va a haber una compatibilidad, porque hay un aspecto, hablando simbólicamente, que se podría denominar como gestual entre ellos, que hace que se entiendan perfectamente. Nada más que ahora van a estar orientados hacia la fuente que primero al emocional le ofreció el camino del equilibrio, del discernimiento, de la armonía, y que ahora, a través del mental, que logró cierta estabilidad, va a tocar al emocional. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y la energía que el emocional va a recibir en gran parte para responder a ese proceso tan valioso y necesario, que no puede ser soslayado. Sin ese proceso uno se estanca, transitoriamente se estanca. Esa energía la procesa el cuerpo mental, que pasa a ser el canalizador directo para el cuerpo emocional. La sustancia mental se va sublimando, la sustancia mental se va haciendo cada vez más flexible, más traslúcida. La energía interna lo toca, una parte es procesada en el marco de esa sustancia y el resto que ya está previsto internamente se vierte sobre el cuerpo emocional, y a medida que se va tornando flexible y traslúcido el cuerpo físico. Entonces termina todo en una tensión adecuada entre los cuerpos entre sí y en la personalidad a nivel integral. Primero, la mente se vierte sobre el emocional y llega después a armonizar el cuerpo físico. Lógicamente, el límite de la armonización de cada uno de los cuerpos tiene que ver con deudas kármicas pendientes, porque un ser puede hacer todo el trabajo que le corresponde a nivel psíquico en relación a la vida interna, pero hay débitos kármicos que va a tener que enfrentar. ¿Cuál es la diferencia? Si estoy desequilibrado psicofísicamente, enfrentar los débitos es muy diferente a cuando estoy equilibrado psíquicamente. Es muy diferente, porque voy a tener que enfrentar igual los débitos kármicos, pero no es lo mismo enfrentar los débitos kármicos cuando estoy haciendo el trabajo que corresponde que cuando estoy desajustado. Cuando los vehículos de la personalidad van trascendiendo de etapa en etapa lo que transitoriamente son, el resultado de esa trascendencia es una transmutación vehicular. Quiere decir, los vehículos de la personalidad van trascendiendo lo que vibratoriamente en la etapa anterior eran. Lo trascienden, pasan a un patrón vibratorio nuevo que los va a poner en condiciones de hacer un trabajo diferente. Eso es la transmutación vehicular. A partir de la expansión, a partir de la voluntad de los vehículos de transformarse, se produce un cambio en la vibración. Que eso esté regulado por la ley de karma, por la conciencia interna, por la jerarquía, por la mónada. Es, digamos, la convergencia de la afluencia de energías y de leyes que hacen que el ser, cuando logra realmente un proceso de apertura y de elevación, no pueda recaer. Entonces los vehículos llegan a un nivel que no recaen. No quiere decir que pasan a ser perfectos, sino que no se van a caer de ahí. Pueden fluctuar, porque siempre queda para arriba más trabajo para hacer. Entonces, a partir de que se produce un aspecto de la transmutación vehicular, el ser no va a bajar de cierto punto, pero no va a dejar de fluctuar porque lo que va a tener que ensayar a partir de ese nuevo nivel vibratorio va a contar con fluctuancias también. Momentos en que va a estar en el piso, momentos en que va a estar en los límites de esa fluctuación. Entonces, fluctuar va a fluctuar siempre, pero no va a bajar de cierto punto. Sí, es constante. Lo que no se sabe con qué prolijidad se va a hacer es la consecutividad de esos. Porque cada vez que llegamos a un escalón, volvemos a ser puestos a prueba a ver qué hacemos. Que un ser puede vivir una expansión que lo lleve a un grado de transmutación vehicular, no quiere decir que ya la tiene toda asegurada y va así. Quiere decir que llegó ahí. Pero después hay que ver cómo enfrenta aquellas nuevas pruebas, aquellos nuevos parámetros. El escalón siguiente siempre es el doble de alto, porque si no sería muy fácil. Uno entra en el musculito y listo, va. Cada escalón siguiente es el doble del anterior.
es que esa escalera representa los grados de la ascesis. Precisamente, un grado de ascesis no puede ser igual al anterior, porque si no estamos hablando de un proceso que corresponde a un mismo ciclo y etapa. Cada etapa iniciática es en sí mismo un contexto totalmente diferente a enfrentar por parte de la conciencia. Cuando en nuestra conciencia algo inservible se retira, transitamos una ampliación que nos permite entrar en contacto con elementos más sutiles, aquello que en nuestro anterior estado de impurezas no hubiésemos podido sintonizar y registrar. Aquel estado operaba como un filtro separador, como si de un patrón refractario se tratase, rechazando elementos que gradualmente pasarían a ser necesarios para la conciencia en su preparación hacia el paso de una nueva etapa, haciendo de ese modo inevitable la actividad liberadora de la ley de purificación. Cuaderno número 3 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, Daniel Gagliardo. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. No veréis jamás más allá de lo que os sea otorgado. No os olvidéis de esto. Así podréis comprobar en la vivencia de la humildad que vuestros límites sólo parcialmente son de vuestra incumbencia y gobierno. Previsto está desde el principio que os preguntéis cuál es el precio que habríais de pagar por la libertad. Mas en verdad os decimos que sólo tiene precio aquella esclavitud a la que os sometéis en desintonía con la voluntad. Estos fueron 2 fragmentos de La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.